Nada. Buenísimo. Cuando quieran. Bueno, yo por mi parte solamente la saludaba recién a María y a Carol antes de comenzar, saludarla y agradecerle. Estábamos comentando un poco sobre el programa nuestro en CONICET y cómo nace, cuándo nace, cómo se forma, cómo se está formando, cómo aspiramos también a consolidarlo, a ampliarlo también en el campo de los vínculos con otras instituciones de la región. Y eso me estimuló mucho la idea de invitarlas a ambas y a compartir un poco sus miradas, ¿no? Y le agradecía antes, le agradezco ahora su aceptación la aceptación de este convite, la idea de que sea una plataforma de trabajo hacia adelante. Lo dejo que se vaya. Hasta la una no voy a hacer. Bueno, pero lo sacás con mucho cuidado. Bien, nada, perdón ahí que se interrumpió. Eh, Así que agradecerle a María y a Carol y deseoso también de escucharlas, a ver qué tienen para aportarnos y para intercambiar. Florencia va a moderar un poco la conversación y queda ella un poco a cargo del curso. Bueno, buenos días. Buenos días a los que estén de este lado del planeta. No sé si hay gente de otros lugares, pero bueno, buenos días. Yo soy Florencia Sartori y estoy aquí voy a moderar este segundo seminario que estamos organizando desde el programa. Así que bueno, muchas gracias por conectarse. Hoy tenemos dos invitadas, las dos son parte de un proyecto Fondesit que se llama lo chileno asiático y son parte del núcleo Milenio ICLAC. Así que, bueno, las presento, son María Montt y Carol Chan. La primera expositora de hoy va a ser María Montt. Así que presento a María, aunque creo que la mayoría de las personas que están acá ya la conocen, pero bueno, hago la presentación formal. María Montt Strabucchi es académica del Instituto de Historia de la Pontificia Universidad Católica de Chile y es miembro del Centro de Estudios Asiáticos de esa misma universidad. Es doctora en Estudios Culturales Latinoamericanos por la Universidad de Manchester y también es magíster en Estudios Asiáticos en SOAS de la Universidad de Londres y licenciada en Historia en la Universidad de Chile. Es autora del libro Representations of China in Latin American Literature 1987-2016, que fue publicado recientemente, y coautora del libro Chineseness in Chile, Shifting Representations in the 21st Century, que fue publicado en 2022. Y sus temas actuales de investigación son el intercambio cultural entre Chile y la República Popular China, y también la representación y el imaginario de China en Chile y América Latina. Actualmente es directora alterna de este núcleo que yo les mencionaba, en el cual ambas investigadoras trabajan. Bueno, espero haber más o menos presentado a María correctamente. María, te dejo la palabra y una cuestión que iba a avisar. Si quieren hacer preguntas y demás durante la presentación de María Montt, las pueden escribir en el chat. Yo las voy a recoger para después. Y bueno, eso. Así que la dejamos hablar a María. Gracias. Muchas gracias, Florencia, y muchas gracias a todos y todas por conectarse. Una sola aclaración, Florencia, yo soy de la Universidad Católica de Chile. Es que dijiste Universidad de Chile, Perdón. justo son las dos universidades, así que tengo que hacerla, no me puedo llevar los créditos de ser de la Universidad de Chile. No, yo quería agradecer al CONICET, digamos, y a todos los que están acá, porque yo creo que es una instancia muy buena colaborar a nivel trasandino. Hemos tenido un par de colaboraciones ya, ¿verdad? Con Máximo, Luciano, Juliana, con distintas instituciones en Argentina y creo que hay mucho ahí, digamos, que seguir trabajando. Así que por eso estamos muy contentas, hablo por mí, digamos, de estar acá. Yo no soy sinóloga, yo trabajo sobre América Latina y he estado estudiando, como bien decía Florencia, las representaciones de China en América Latina, en imaginarios literarios y culturales, y también la relación diplomática. O sea, los archivos diplomáticos me parecen siempre fascinantes como espacios para ver cómo ha sido el intercambio históricamente entre China y América Latina y Chile específicamente. Así que voy a compartir mi pantalla
ustedes deben estar viendo ahora un cuadro, probablemente, espero, del, del siglo XIX, donde hay una bandera chilena en el puerto de Cantón, que es mi Sí, fondo de se ve pantalla, perfecto. pero siempre es un buen, digamos, ¿cómo se dice? Inicio, porque nos permite recordar también desde cuándo son las relaciones o sea, o los intereses que tiene América Latina en China de distintas maneras, no necesariamente beneficiosas para ambos. Todo, Entonces, ¿no? Y el silencio. Es decir, de pronto hay momentos. ahí, gracias. Entonces yo quería, digamos, partir, digamos que lo que yo he estado mirando, y el título se llama Representaciones, Imaginarios y Experiencias de China en América Latina, porque desde mi trabajo doctoral, y ahora lo veo, digamos, también en el trabajo anterior, es estar estudiando la idea de lo chino o China asociada a múltiples imágenes asociadas a un imaginario. Ahora salió hace poco el libro de Carles Prado Font en España, que habla sobre los imaginarios de China en España, que se construyen muy fuertemente desde Europa y desde otros países. Y creo que es interesante hacer esa reflexión también desde América Latina, porque esta idea de lo chino está muchas veces asociada a ideas de orientalismo, de otredad, esta condición que establece a ciertas personas como lo otro, en donde chino muchas veces hace referencia también, ¿verdad?, a lo asiático, asiática como categoría racial y que no distingue entre distintos países de Asia. Y lo que nosotras hemos visto, y voy a mostrar ahí una colaboración que hemos hecho con Carol Chan y Elvira Ríos, es que la idea de lo chino, específicamente en el caso de Chile, está en constante actualización, aunque se repiten y renuevan nociones de exclusión y discriminación. También podemos ver cómo se renuevan las miradas y se proponen posibilidades nuevas de pensar las identidades y las sociedades desde las cuales formamos parte. Una pregunta, ¿ustedes escuchan un ruido de fondo o no? ¿No? Ya, perfecto. Es que hay un ruido muy fuerte de fondo, pero yo puedo presentar. Entonces, hoy día quiero articulé esta presentación y esperando que después podamos abrir el diálogo en base a dos libros. Uno que acabo de publicar a fines del año pasado, que se llama Representaciones de China en la literatura latinoamericana, que lamentablemente solo está en inglés, pero que se puede descargar de manera gratuita. Y en este libro abordo la manera en que se representa China en novelas publicadas en América Latina por autores latinoamericanos, explorando cómo lo chino se vuelve un medio para mostrar cómo se articulan las ideas sobre lo otro y cómo estas ideas sobre lo otro se pueden ver interrumpidas al mostrar, por medio de la literatura, que el imaginario chino puede ser una ficción que está construido desde el prejuicio y el estereotipo. Entonces, por un lado, como hay prejuicio y estereotipo, y por otro lado, como eso también puede ser interrumpido. Y el otro libro, digamos, al cual quisiera hacer referencia, se llama Lo chino en Chile, representaciones cambiantes durante el siglo XXI. Este libro también está en inglés, pero estamos trabajando en una traducción que se va a publicar en Chile. Lo escribimos con Carol Chan y María Elvira Ríos, y en este libro exploramos cómo la visibilidad de las personas chinas en Chile está condicionada a múltiples elementos y que también estos múltiples elementos adquieren nuevas dimensiones a raíz del ascenso de China en un escenario global. Entonces, en el libro exploramos cómo y por qué las ideas sobre China, la etnia china, la comillas cultura china, han ejercido y continúan ejerciendo una importante influencia simbólica en el imaginario nacional chileno. La temática de China en Chile se puede rastrear, y en América Latina, ¿verdad? Se puede rastrear, digamos, como siglo XVII, con mayor fuerza, y definitivamente el siglo XIX. Y desde entonces lo chino, así como lo asiático, va apareciendo en la literatura, ampliándose y creciendo en cuentos, poemas, obras de teatro, canciones que tienen protagonistas y personajes chinos. Em, y luego el establecimiento de la República Popular China en el año 49 y su proyecto de intercambio de persona a persona durante los 50 y 60 también va a llevar a un aumento fuerte en los textos escritos sobre China. Antes de eso,
son más aislados, a pesar de que hay, y ahí el trabajo que ha hecho Rosario Hubert es especialmente interesante, de encontrar estos distintos referentes chinos en América Latina. Pero en términos de literatura, y aquí me quiero concentrar en las novelas que yo abordo en mi libro, es desde los 80 y 90 que uno empieza a ver que aumentan de manera sostenida, y yo diría que desde el año 2010 hay una suerte como yo no abordo eso necesariamente en el libro, pero se han empezado a publicar muchos textos que son sobre el imaginario de China en América Latina. Explicito que uso el término latinoamericano como herramienta, con atención a las diferencias dentro de América Latina, en cada país y a nivel regional y local. O sea, la idea no es contraponer una idea de lo global con lo local, pero sí creo que a nivel latinoamericano hay ciertos elementos que se repiten, que están en diálogo en combinación con aspectos y características locales. Y ahí también pienso que es interesante la reflexión si desde China misma están pensando en América Latina o en América Latina hispanohablante como un espacio, o si hay mayor atención a diferencias locales, que creo que ahí hay algo, digamos, que tenemos que seguir explorando. Entonces, desde los 80 se va creando este corpus de novelas, digamos, que fui coleccionando y que creo que en América Latina había una noción más clara de que estaban estos textos, pero yo hice mi doctorado en Inglaterra y me tocó, no sé, hacer algunas presentaciones en Estados Unidos en algún momento, y me acuerdo que estaba esa pregunta, pero ¿hay novelas sobre China en América Latina? Y yo decía, sí, hay. Hay y son hartas, y hay más, digamos, porque a veces hay textos que no necesariamente tratan principalmente sobre China, pero que sí aparecen elementos que son centrales en esas narrativas. Y en este proceso doctoral, ¿verdad? Y lo ordené así también en los capítulos del libro. Por un lado, un grupo de novelas sitúa sus narrativas en China misma, en el país geográfico, o sea, son historias que se crean desde América Latina, pero que ocurren en China. Un segundo grupo de novelas que trata sobre la presencia de China en América Latina, por ejemplo, a través de grupos migrantes o los barrios chinos de América Latina. Y un tercer grupo que trata sobre experiencias de viaje e intercambio entre China y América Latina. Y aquí también aparece una dimensión del rol de China a nivel global, y esto lo vamos a ver principalmente en novelas más cercanas del presente, pero también algo, digamos, del periodo anterior. Voy a volver a esto. Denme un momento. En Chile empezamos la época de las alergias y es fatal. Entonces, lo que yo traté de hacer por medio de esta clasificación es explorar cómo de diversas maneras las novelas presentan, más allá de sus temáticas diferentes, la idea de una China exótica y otra, y al mismo tiempo cómo estos mismos textos, siempre novelas, ficción, esta misma percepción de China se cuestiona a través de estos textos. Y aquí es interesante, por ejemplo, pensar cómo se presentan estos libros a través de las casas editoriales, que muchas veces tienen portadas muy orientalistas, pero que al leer las novelas uno se da cuenta que hay una interrupción de esa idea orientalista. Entonces, en el grupo de novelas que son con historias en China, de hecho tenemos dos novelas de autores argentinos, ¿verdad? La mujer en la muralla, de Alberto Laiseca, que la historia ocurre durante la dinastía Qin, y por otro lado una novela china de César Aira, que la publica el año 87 y que es la primera novela que analizo, y que es una novela que aborda una China desde los años 50 avanzando hacia los años 80. Uno podría incluir otras novelas que han salido después, tal vez, por ejemplo, El país imaginado, pero también La escuela del dolor humano de Sichuan, que hace juego con distintos momentos de la historia china, al tiempo que juega con referentes textuales y de imaginario que hacen que uno pueda pensar que la obra está efectivamente situada en China. Y con La escuela del dolor humano de Sichuan me quiero detener un momento. Es de Mario Velatín, peruano, establecido en México. Pero es interesante porque me pasó con esta novela, y suena anecdótico, pero creo que es importante en términos del análisis,
que estaba leyendo un artículo escrito sobre esta novela y hacía referencia a nombres propios y a ciertas características que yo no había leído en la novela. Yo dije, uy, que leí mal, voy a volver a leerla. Vuelvo a leer la edición que yo tenía y efectivamente no habían nombres propios y no habían referencias explícitas o tan explícitas a China. Y después me di cuenta que habían 2 ediciones distintas. Y en las 2 ediciones hay partes que cambian, el orden cambia, y en uno hay nombres propios y el otro no. Y eso me sirvió también para abordar cómo estas novelas usan los recursos literarios para que desde el lector, desde la lectora, desde quien lee, se imagine China. ¿Y cómo se imagina China? Y en esa idea de imaginarse una China específico, y esto es lo que yo propongo a partir de estos libros, es que también evalúan y están abordando quién tiene autoridad para hablar sobre otros y sobre China en específico. Corre el riesgo también de reinstaurar estereotipos que están e imaginarios que están, pero al mismo tiempo también permite esta otra reflexión. Así que, digamos, ahí me pareció algo interesante de por qué alguien está escribiendo sobre China. Porque también cuando uno se da cuenta de que está buscando una idea de China desde el libro que elige o por la portada del texto o por la carátula, entonces aparece esta idea de China y uno duda, bueno, ¿qué esperamos encontrar? Y conforma nuestra idea de China. Y de alguna manera estos textos lo reunían, digamos, de distintas maneras y desde distintos contextos también. El segundo grupo de novelas, yo les llamé China en América Latina, y aquí uno podría incluir las novelas que hacen referencia a la presencia histórica de personas chinas en la región o que tienen como protagonistas a migrantes recientes. Aquí también tenemos a Ariel Magnus, ¿verdad?, de Argentina, y algunos van a abordar la migración histórica, la integración, la delimitación del otro como otro, en un contexto o muy marcadamente nacional en algunos casos, como uno podría pensar en La Casa del Dolor Ajeno de Julián Herbert, en donde la historia es en México, o incluso Verde Shanghái, en donde también la historia es en México, o en un contexto de multiculturalidad, que es el caso de Un chino en bicicleta, en donde la historia gira en torno a este personaje chino, pero que, digamos, en los distintos espacios de Buenos Aires se va encontrando con distintas comunidades y referencias de otra edad, digamos, también de otros grupos. Y hacen reflexionar o permite una reflexión sobre los estereotipos y la repetición, al mismo tiempo que este imaginario histórico de China como un otro, como incomprensible y hermético, no por ello menos admirada o querida, pero muy marcado por esta también invisibilización de la comunidad china. Estas historias que no conocemos. Julián Herbert es más explícito en esa reflexión, pero yo diría que el texto Verde Shanghái de Cristina Rivera Garza, que valga decir, hizo su doctorado en historia, a pesar de que es una escritora, en el fondo hay ahí un trabajo de recuperar el archivo, un archivo sobre la historia de la comunidad china que en ocasiones se pierde, pero que al buscarlo a veces es muy visible. Entonces también acá, en este capítulo, una pregunta que salía fuerte era cómo y quiénes deciden las identidades que deben habitarse. En el caso de Verde Shanghái hay una mujer mexicana que digamos, y quiero que lean las novelas, entonces no voy a decir de qué se tratan exactamente las historias, pero hay una mujer que está en un trabajo de identificación y ahí uno podría plantear que hay 2 mujeres o es una mujer, digamos, que habita estas identidades que le son dadas por un lado o que por otro lado comienza a descubrir. Y finalmente, el tercer grupo de novelas que reuní tratan sobre experiencias de viaje entre China y América Latina, pero también sobre la presencia global de China. Entonces, en el caso del Ombligo del Dragón hay un grupo de científicos que viajan a China, pero la historia también sucede en México. En el caso de Los Impostores van a China de Santiago Gamboa desde Colombia. Y Shanghái es una serie de novels, de Gabriel Peveroni, uruguayo, que es una historia que continúa siendo escrita.
Así que entiendo que viene pronto un nuevo volumen. Y estas obras, y voy a detenerme un poquitito en Shanghái, es especialmente interesante porque sitúa, las historias están en distintos lugares del mundo, pero Shanghái funciona como una suerte de epicentro que llama la atención sobre los espacios en que las personas se mueven y la manera en que se van articulando las identidades en esos distintos espacios. Y los eventos se presentan de manera desarticulada, es decir, uno comienza leyendo el libro 1, pero el libro 1 está en el futuro del libro 2. En el fondo, también hay un juego con la temporalidad que es especialmente interesante. Los lugares van cambiando continuamente, los narradores van cambiando continuamente, se incorporan nombres de personas reales y también se juega con los nombres de personas reales. Entonces hay una suerte de desafío de espacios, de lugares, de los espacios de enunciación, se descentran los mapas. Y por ejemplo, Ziggy Stardust vive en Shanghái, o sea, tenemos un David Bowie y hay clones, digamos, hay una serie como de referentes que son como interesantes de pensar. Y yo diría que ahí la novela sugiere esta imposibilidad de una identidad fija, el otro ya no puede ser otro en este cambio, y al mismo tiempo, aunque el epicentro es Shanghái, la historia en sí no se conecta o no se fija en ningún lugar específico, y que nos hace pensar en identidades múltiples y flexibles, y cómo desde esas posiciones múltiples y flexibles, cómo se establecen los vínculos entre personas. Y ahí también es interesante, diría yo, porque hace una referencia, o si no explícita, implícitamente, o sea, es explícito, pero la interpretación, digamos, es mía, no quiero imponerla al lector, que en el fondo como la historia también es marcador de estas dimensiones y desigualdades de poder en la cual Asia se ve inserta y en la cual también América Latina participa desde una posición que uno podría decir es secundaria o no, digamos, y también juega con la figura y la posición de América Latina en un contexto global. Y yo diría que a nivel como general, no todas y no en todas partes, pero las novelas interrumpen las miradas simplistas sobre China, y es interesante ver que a pesar de que hoy hay muchos estereotipos, a veces muy simplistas, uno lee estas novelas que, digamos, están hace muchos años y muchas décadas, mostrando miradas mucho más humanas, subjetivas, usan la ironía, la parodia y rompen con estas miradas hegemónicas de China. Y aparece una China compleja, con ciudadanos chinos que no necesariamente se pueden definir solamente como personas chinas, que se vuelven latinoamericanos, que son parte de América Latina, y que también hace cuestionar qué es realmente lo que hace Latinoamérica y quién tiene derecho a habitar en América Latina, y a tener identidades. Entonces, como también esta idea de China es una idea, digamos, que va cambiando con los tiempos y se va reactualizando. Y con esto cambio de libro, digamos, al libro que escribimos con Carol y María Elvira, en donde tomamos el caso específicamente de Chile. Es decir, aunque mi libro salió después que este, yo trabajé mucho en el otro libro antes de. Entonces ahí hay una suerte como de diálogo interesante. Y en este libro abordamos cómo las representaciones de lo chino, le llamamos lo chino, traducimos Chineseness como lo chino, contribuye a reproducir, desafiar o reformular el imaginario social y nociones de lo que se percibe como una identidad nacional chilena a través del análisis de distintas producciones culturales. Los capítulos reproducen o discuten los ejemplos que reproducen y refuerzan ideas y actitudes dominantes particulares sobre los chinos, y también vimos y encontramos ejemplos que desafían estos discursos y que intentan imaginar o articular identidades diferentes, y que uno puede ver en Chile es una discusión que sigue presente, digamos, en los procesos políticos que hemos vivido desde el 2018 hasta el día de hoy. Entonces, al enfocarse en temas específicos sobre China o los chinos, los capítulos buscan trazar y explicar los roles simbólicos que juegan los chinos en esta definición de la identidad nacional chilena, y se centra en lo que llamamos la visibilidad condicional de China.
cuando existe una visibilidad que es condicionada. Entonces, como las personas han sido racializadas y visibles principalmente a través de un lente dominante como personas que son esencialmente, comillas, otras, comillas, inasimilables. Y también destacamos cómo estas representaciones, aunque se repiten, también han ido cambiando sutilmente, pero importantemente, en el siglo XXI. Entonces, visibilizar cómo se representa, entiende, problematiza lo chino, es también relevante en una era en que la República Popular China ha estado expandiendo su presencia económica, su poder blando, a nivel diplomático, a nivel de intercambio cultural. Entonces, también abordamos preguntas de cómo la posición global cambiante de China también moldea las experiencias de las personas chinas en el extranjero y o las percepciones hacia China, las ideas, los productos y los fenómenos relacionados con China. Y si vamos, digamos, a principios del siglo XX y mediados del siglo XX, y vemos revistas que en su época, como Zigzag y Sucesos, que son las revistas que están acá, eran importantes fuentes de información sobre cómo se representaba y se percibía a las personas chinas en ese momento. Y aparece fuertemente la idea de peligro, por ejemplo, como extranjeros que roban trabajos, como personas que no merecen respeto o que no eran bienvenidas en Chile. Pero no eran todas necesariamente negativas y esto se, digamos, se va junto a ideas de lujo, a ideas de que los productos importados de China, como el té o algunos grandes restaurantes del siglo XX, en términos de exotismo, de elegancia, de calidad, y esto lo podemos encontrar incluso en las mismas revistas. Entonces, estas ideas diversas y contradictorias sobre personas chinas y China resuenan todavía en el siglo XXI y son imágenes con las que nos volvemos a encontrar. Y a pesar de que la población china y chino descendiente se ha diversificado y los cambios de la economía política global da como resultado también imágenes positivas de China como moderna, global, también los estereotipos de las personas chinas como asociados a falta de higiene, a enfermedad, a vicio moral o a actividad económica ilícita, a presencia ilegítima, son cosas que todavía están presentes y que conviven también con estereotipos e imágenes del buen migrante. Entonces, después de un capítulo introductorio en donde abordamos esta como temática, más bien como esta trayectoria histórica, nosotros dividimos el libro en 6 capítulos donde tratamos de o pensamos cuáles son los ejes desde los cuales podemos abordar estos imaginarios, estas ideas sobre lo chino. Entonces, en un capítulo, en el capítulo 2, vemos cómo hay una visión dualista de China como amenaza y oportunidad, que aparece desde principios del siglo XX y que se mantiene fuerte y sobresaliente en el Chile del siglo XXI, y que está asociado, por ejemplo, en términos de la inversión china en Chile, que es en muchas ocasiones mirada con sospecha, siendo que en otros casos de inversión extranjera no necesariamente es visto con sospecha. Por supuesto que esto también tiene que ver con el rol global de China, digamos, pero son imaginarios que están presentes. Y en términos de oportunidad, esta misma China que es vista con sospecha desde la inversión económica, aparece como una oportunidad económica que se promueve y que se articula, digamos, como una oportunidad desde actores estatales y actores no estatales. Y acá hay una China moderna, ligada a negocios y ligada a oportunidades. Y estas representaciones también tienden a enfatizar una diferencia esencial en términos culturales. Y uno de los elementos que argumentamos en una de las ideas que argumentamos en este capítulo es que este dualismo es muy marcado o perdura porque en Chile muchas personas se ven a sí mismas como parte de Occidente. Entonces es en este sentirse parte de Occidente que se construye esta otredad de China. Y aquí podemos ver 2 ejemplos, una obra de la artista Bruna Trufa, de principios de la época más cerca de los 2000, en donde aparece esta idea como exótica y sofisticada de China, pero presente en Chile a través de sus obras en Chile, y por otro lado, una figura del expresidente Sebastián Piñera,
Esto es como un cartel de la calle del periodo del estallido social en Chile, 2018, en donde Xi Jinping aparece como alguien que mueve los hilos de diría uno, la economía de Chile a través de esta representación. En el siguiente capítulo, nosotros analizamos cómo en el tiempo se mantiene una idea de las personas chinas como incomprensibles lingüística y culturalmente. Un imaginario que se continúa y va renovando y continuando la percepción de las personas chinas como un otro inasimilable en el imaginario nacional. Entonces aparecen muchas representaciones o referencias a las personas chinas como una población, comillas, silenciosa, pasiva, trabajadora. Y aquí, por ejemplo, vemos dos ejemplos. Cuando fue el estallido social, hubo un estudio de Big Data y por alguna razón, digamos porque el movimiento del K-pop es tan fuerte en Chile, apareció esta idea de que los grupos de K-popers habían sido activos en el levantamiento del 18 de octubre. Digamos, era un tema como de trabajar con el ruido estadístico, tal vez, o con qué estaba sucediendo en ese momento, pero eso llevó a este meme, por ejemplo, del cómo los ve mi hija, que son estos, digamos, cantantes coreanos, cómo los veo yo, que tiene que ver con una referencia temporal, y cómo los ve el gobierno, que esto hace referencia a lo que se llamaba la primera línea, digamos, en el estallido social, cuando como esta amenaza al país. Y en esta es una teleserie que se dio hace varios años, que se llamaba La Colombiana, por la Televisión Nacional Chilena, y esa teleserie fue muy celebrada por la multiculturalidad, era en un barrio chileno en donde habían migrantes colombianos, la colombiana, pero la persona que era migrante china, cuando llega a encontrarse con este señor, digamos, no logran comunicarse. En el fondo, ella no es capaz de expresar lo que quiere. Entonces era interesante como, claro, se celebraba la multiculturalidad finalmente en esta teleserie, pero no se consideraba en ella la presencia de las personas chinas como parte del país, digamos. Y este es un ejemplo, hay varios más en la teleserie. Después, en el cuarto capítulo, nosotros abordamos las representaciones estereotipadas de feminidad y masculinidad china, viendo cómo tales representaciones racializadas de las relaciones de género dialogaban o tenían como un eco de los contextos europeos, estadounidenses, que tendían a presentar a hombres chinos como indeseables y a mujeres chinas como objeto romántico o de deseo. Asimismo, también apareció esta idea, por ejemplo, en esta figura que vemos del presidente Piñera, estamos frente a un enemigo poderoso e implacable, estas son referencias al estallido social, pero este meme circulaba con esta figura de Yu Hui que ha participado en varios reality shows desde la cocina, y hay un juego de masculinidad, digamos, porque se juega con que este no puede ser un enemigo poderoso, implacable. Y por otro lado, también nos encontramos, a modo de ejemplo, con el espacio de los restaurantes chinos como espacios que acogen lo queer y acogen la diferencia. Y en ese acoger la diferencia también hay un acoger, digamos, a las identidades que incluyen a estas identidades chinas. Y interesantemente aparecen varias películas y hay una película que es Una mujer fantástica, que era interesante que la escena era en este restaurante chino que ustedes pueden ver acá en esta imagen. Y en esa escena, en el restaurante chino, esta pareja de una mujer trans y un hombre hétero, que digamos es el centro de la película, el regalo es unos pasajes a las termas de Iguazú, que hace también referencia a Happy Together, ¿verdad? La historia en Buenos Aires. Entonces, esas referencias estaban presentes. Y ya estoy terminando, pero en el quinto capítulo abordábamos cómo se construye y dialogan esta marca Chile, marca China, y cómo las relaciones y los desafíos políticos, económicos o culturales entre China y Chile se iban construyendo como marca. Y esto fue muy interesante de abordar y ha sido como bastante comentado porque
Esta, por ejemplo, la marca Bestias, es una marca muy bien reconocida en Chile, como a nivel hipster, ¿ya? Así como de nicho, pero su slogan es Made in Chile, not in China, que no ha sido problematizado, digamos, desde una mirada que podría ser considerado problemático. Y es interesante porque al presentarlo o discutirlo como problemático, inmediatamente las personas caen en como, sí, en realidad podemos decir Made in Chile. En el fondo, este consumo local no necesariamente tiene que, digamos, criticar directamente a China. Y ahí también este imaginario de China aparece. Y acá aparece un patrón. Los productos chilenos son buenos en términos de calidad, son éticos en términos de consumo, en contraste con los productos chinos que son de mala calidad, poco éticos o poco sustentables. Y acá esto hace relación a dos cosas que voy a mostrarle un par de imágenes después. Uno, con el Tratado de Libre Comercio que Chile firmó con China en 2005, que hizo que aumentara mucho el comercio desde las exportaciones de Chile a China, pero también la venta de productos chinos en Chile, y que en la última década o incluso en los últimos 5 años ha aumentado muy fuerte con lo que se conoce como mall chinos. Les voy a mostrar una fotografía que hoy están presentes en casi todas las ciudades de Chile, en donde los productos son importados desde China, pero son principalmente asociados con precios bajos, abundancia y también mala calidad. Em, pero también es interesante porque hay representaciones que se alejan de esto y que usan elementos culturales chinos para promover o sea, hay ciertos cruces también, incluyendo elementos culturales chinos, para promover productos en Chile también. Entonces vemos que China empieza a tener, y aquí vuelvo al capítulo 2, como una dualidad en términos de las imágenes. Entonces, por un lado está el Tratado de Libre Comercio, el hecho de que las cerezas chilenas, aquí ustedes pueden ver una imagen donde dice temporada 2019-2020, cerezas chilenas en China nuevamente rompen récords. Desde entonces yo diría que todos los años rompen un récord en la cantidad de exportación de cerezas a China. Más del 90% de las cerezas que Chile exporta van a China. Finalmente, el último capítulo era centrado en el caso del COVID, que en momentos de crisis, y a pesar de que uno podía observar que a principios del siglo XX había un aumento de representaciones más complejas y esfuerzos desde instituciones e individuos por comprender a China, el COVID hizo que rápidamente se retornara a las representaciones racistas, esencialistas, que vemos desde principios del siglo XX y nos recuerda, digamos, y nos pone en alerta de cómo en momentos de crisis se vuelve rápidamente los estereotipos y al racismo, a la amenaza, la asociación de la cultura china al autoritarismo como si fuese una parte esencial de ella, ya también unir China y Asia como un todo, con gente china pensada como externa a la idea de nación que es Chile, o sea, el eterno extranjero en este Chile que somos, comillas, nosotros. Y aquí, digamos, pego un poco un salto, pero a modo de conclusión, en el proyecto ICLAC, en que estamos estudiando la relación con China y el impacto de China en América Latina, hicimos una encuesta de opinión pública el año pasado, donde se entrevistó alrededor de 700 personas, y las palabras que empiezan a aparecer asociadas a China tienen que ver con comercio, producto, comida, y cómo vemos cómo la relación está fuertemente mediada por la dimensión comercial. Y frente a la pregunta, ¿en qué contexto tienes contacto o interacción con personas de China o de ascendencia china? La palabra, digamos, que más pesó fue el mall chino. Y el mall chino, digamos, es interesante ver cómo el aumento de la interacción, digamos, con China puede tener un impacto en los discursos públicos, en la comprensión de identidades. Y estos mall chinos, algunos tienen nombre, otros se llaman mall chino y han creado una categoría de un tipo de comercio específico, que están aumentando rápidamente y que también trae consigo la presencia de mayor presencia de personas chinas en Chile, pero también resignificando o permitiendo preguntas a partir de las identidades de las comunidades chinas históricas en Chile específicamente. Y con eso yo le doy la palabra, digamos, a Florencia. Muchas gracias.
Bueno, muchísimas gracias, María. Súper interesante. Tengo un montón de preguntas, pero vamos a ver qué pasa después en la media hora de discusión y de conversación que haya al final. Ahora vamos a escuchar a Carol Chang, también su exposición. La voy a presentar, espero decirlo bien esta vez. Carol Charalcán es académica de la Escuela de Antropología de la Universidad Diego Portales en Chile. Es doctora en antropología por la Universidad de Pittsburgh en Estados Unidos, y ahí también hizo un estudio de maestría en estudios de género, mujeres y sexualidad. Es autora del libro In Sickness and Wealth, Migration, Gender, Morality and Central Java, publicado en Estados Unidos, y coautora del libro del cual nos habló recién María, y además también es coeditora de Migraciones, Etnicidades y Espacios, aproximaciones críticas desde la etnografía. Algunos de sus temas de investigación son migración, racialización, género, convivencia interétnica y trabajo forzado, y se ha especializado en migraciones de Indonesia, las Filipinas y China a nivel mundial y hacia América Latina en particular. Actualmente es investigadora responsable de un proyecto sobre chilenas y chilenos de ascendencia asiática, y es investigadora adjunta del Núcleo Milenio sobre impactos de China en América Latina. Así que bueno, Carol, te escuchamos y muchas gracias por estar aquí. Gracias, Florencia, y gracias a ustedes por la invitación y a todos y todas que estamos aquí. ¿Me escuchan bien, no? Ya. Gracias, María, por haber hecho el trabajo duro de resumir 2 libros sobre un tema en común, ¿no? Que es las representaciones de lo chino y China en América Latina. Ahora mi parte de mi presentación es más sencilla y quizás concreta en una manera, como no se trata mucho de las ideas, de teorías y reflexiones como lo que hizo María, porque queremos aprovechar esta instancia para hablar de nuestro nuevo proyecto en curso sobre las personas chilenas de ascendencia asiática, que va más allá de China, porque vamos a incluir o estamos incluyendo personas de ascendencia china, japonesa y coreana también. Em, Ahora, ustedes ya han escuchado las reflexiones y conclusiones de María sobre las representaciones de lo chino. Cuando terminamos este libro que ella presentó sobre las representaciones de lo chino en Chile en particular, estuvimos en la época, estamos como saliendo de la pandemia, y lo que surgió en esa época era la circulación de unos videos por Instagram principalmente de personas chilenas de ascendencia asiática, que empezaron por la primera vez, yo creo, en la historia recién de Chile, a hablar sobre el racismo antiasiático y a proponer esa idea en concreta por los reels, por cómo se ven estas personas y cómo se hablan muy chileno, sobre sus experiencias de personas de nacionalidad chilena, de padres asiáticos, ¿no? Y los comentarios y la recepción de estos videos nos provocó, inspiró también de plantear este proyecto. Es decir, preguntar ahora sobre sus autopercepciones, porque en la búsqueda de las representaciones de los chinos había muy pocas representaciones, autorrepresentaciones desde las personas de ascendencia china en Chile. Así que en este proyecto queremos preguntar sobre sus autopercepciones y el impacto de estas representaciones de lo chino en sus experiencias personales, subjetivas, ¿no? Y cómo se ha evolucionado las actitudes, imaginarios sobre lo chino y lo asiático, el impacto de la evolución de estas representaciones en sus identidades y experiencias y autopercepciones a través de generaciones. Así que empezamos con esa pregunta, ¿no? Para provocar quizás la discusión y las preguntas después, pensando en el caso argentino como un caso comparativo, ¿no? ¿Puede uno ser chileno y chino? Em,
ya hemos hecho entrevistas y eso salió de una entrevista con una persona de segunda generación, es decir, sus padres y sus abuelos ya llegaron a Chile con nacionalidad china. Y decía que en el colegio, claro, todo el mundo me decía chino. Entonces era como yo sé que soy diferente al resto. Pero claro, hoy mis amigos más cercanos son todos del colegio, son todos chilenos. Y ellos a mí no me ven como si fuese distinto. Ahí hay una tensión. Me llaman chino, pero no me ven como si yo fuese distinto. Tomamos los mismos, nos gustan los mismos gustos musicales, hablamos de los mismos, comemos de lo mismo. O sea, juega Chile y yo voy al estado, me pongo la camiseta roja, ¿no? Claro, en ese sentido sí. Él no está diciendo sí soy chileno, pero dice que en ese sentido sí. Y en el 18 de septiembre, que son las fiestas patrias, me encanta. Pero si tú me dices, tú eres chileno, no sé. Igual, quedo como perdido. No sé cómo decir, soy de tal lado. Es bien complicado. Y este discurso no debe llamar atención, no debe ser una sorpresa, ¿no? Pero lo que queremos, quizás, lo que para nosotros es muy interesante es que el contexto chileno, ser chino y ser chileno son conceptos o términos mutuamente exclusivos, porque entendemos que hay muchos otros contextos multiculturales como Estados Unidos, Australia, Reino Unido, donde uno puede ser británico y chino. Como hay conceptos como American Chinese, Asian American, Chinese Australian, pero en Chile no hace sentido decir chino chileno, chileno chino. Tienden a decir estas personas, soy de nacionalidad chilena y mis padres son de Corea del Sur. Es bien largo, como hay que explicar todo, en vez de resumirlo y decir que soy eh, chileno chino, ¿no? Como no hace sentido, hace mucho ruido este término. Pero las cosas están cambiando, porque en este año una mujer que representó a Chile en los Juegos Olímpicos es de ascendencia china y ya con su aparición empezó el término, o muchos términos estaban probando en la prensa, la chileno-china, la china chilena. Igual se hace ruido, pero está ya planteando esa idea por la primera vez, que uno puede ser china y chilena, además representar el país a nivel mundial. Así que con este proyecto que empezamos ahora en abril, hace unos meses, queríamos plantear estas preguntas y surgió de estas inquietudes que tenemos a través de otros proyectos que hemos hecho con María y con otras colegas sobre la migración china y las representaciones. Porque hay pocas personas visibles o reconocidas como chileno-asiáticos. ¿Por qué hace tanto ruido este término? O la presencia, existencia de estas personas son invisibles. ¿Quiénes son estas personas? ¿Y cómo se identifican y experimentan estas personas diversas el ser identificadas como chilenas, asiáticas, chileno-asiáticas, otros términos relevantes? ¿Hasta qué punto han cambiado las experiencias e identidades chileno-asiáticas a lo largo de las generaciones en términos de racialización y pertenencia? ¿Y cuáles son sus visiones y demandas de representación colectiva, política, reconocimiento y visibilidad en Chile? ¿Y cuáles son las posibilidades y desafíos de la organización colectiva? Porque sabemos en Chile, por ejemplo, hace muy poco, los chilenos de afrodescendencia han logrado de estar en el censo y aunque tienen una historia bien particular y distinta con la historia de la colonia china en Chile, imaginamos que puede haber tenido un impacto porque la migración histórica de personas chinas em, empezó en el norte de Chile, donde están y estaban las personas de ascendencia afro también. Así que surgió esa inquietud de por qué no hemos escuchado una demanda o una colectividad fuerte en comparación a los afrochilenos.
María ya mencionó algo sobre la historia de migraciones de China, pero voy a repetirlo para contextualizar este proyecto, ¿no? Con la llegada de los moles chinos, con la fuerte presencia de empresas chinas, inversiones chinas en Chile y a nivel regional, se tiende a asociar migrantes chinos con como un fenómeno nuevo. Son recién llegados, pero como sabemos, en las Américas hay una historia bien larga que queremos rescatar y visibilizar también. Es decir, hablar de las personas chinas, em, mucho y muchas de ellas también tienen una historia larga, tienen tatarabuelo chino y son chilenos hoy en día, ¿no? Que empezaron en el siglo XIX con la llegada de los coolies chinos como mano de obra subcontratada por la demanda de mano de obra en agricultura y minería principalmente durante la abolición gradual de esclavitud. En Chile principalmente trabajaron en las guaneras y algunos participaron en la Guerra del Pacífico y se nacionalizaron chilenos, es decir, hace un siglo. Pero entiendo que en los colegios chilenos y en los liceos, escuelas, cuando enseñan sobre la Guerra del Pacífico, no se suele hablar de la participación importante de las personas chinas. Por eso, tal vez, esa historia de la presencia larga de las personas chinas quedan invisibles o es una historia desconocida en Chile. Y después llegaron más personas chinas en la década 80, 90, asociados con las instalaciones de los restaurantes chinos, principalmente en Chile. Y después de la firma de tratado libre, llegaron, había una diversificación de la población china en este país. Hoy las cifras que tenemos, que son estimaciones desde las organizaciones relevantes, son entre 20 y 50,000 personas chinas. No queda claro, según estas asociaciones, si son personas de nacionalidad china o nacionalidad chilena, y cuáles son las definiciones, ¿no? Si solo están contando hasta la segunda generación, ¿qué pasa con las personas que tienen tatarabuelos, bisabuelos que llegaron durante el siglo XIX? Eso es la pregunta y la inquietud que tenemos. La hipótesis que tenemos es que hay muchas, pero muchas personas chilenas de ascendencia china en particular, pero de ascendencia asiática en general, que queda muy invisibles. No voy a detenerme mucho en la migración japonesa y coreana, pero solo quería señalar que aunque la migración japonesa histórica más masiva llegó a Brasil y Perú y en esa región, también tenemos varios casos de familias de ascendencia japonesa en Chile y estamos en este proceso de rastrear esta historia, aunque son la cifra que tenemos sobre los chilenos de ascendencia japonesa, según la colectiva, es que hay entre 3,000 y 4,000 personas y ellos, la particularidad de ellos es que tienen un concepto particular Nikkei, que no tienen los dos otros grupos. Las migraciones coreanas es más reciente, así que hemos logrado solo rastrear hasta personas de segunda generación. Y eso es una diferencia importante en términos de reconocimiento de la historia y antigüedad de los grupos de personas. Para rastrear también los cambios generacionales en sus experiencias y cambios en las percepciones, etc. Este proyecto surgió entonces de varios proyectos, ¿no? que hemos llevado a cabo durante los años pasados, que yo hice para mi proyecto postdoc, una etnografía de personas chinas en Santiago, donde en este proceso de identificar
migración china, también encontré con una diversidad de personas de ascendencia china, es decir, venezolanos de ascendencia china que están en Chile, de Paraguay, de Argentina, de Panamá también. Es decir, la historia de migración china en Chile o en Argentina, me imagino, también es una historia regional, más allá de un país en particular. Y eso es un patrón muy común. Y en esa etnografía también encontré con historias de personas de segunda generación que me llamó mucha atención y tenía muchas ganas de seguir enfocándome en estas personas, porque en estos proyectos que hemos trabajado fueron enfocados en personas migrantes principalmente. También en este libro que mencioné y que habló y presentó María sobre las representaciones de lo chino en Chile, también nos inspiró mucho en conocer cuáles son las perspectivas de estas personas chilenas de ascendencia asiática. En este proyecto también estamos colaborando con una investigadora de estudios coreanos, Jinuk Choi, que hizo su investigación doctoral sobre inmigrantes coreanos en Chile, que nos va a apoyar también en análisis y entrevistas con este grupo en particular. La pandemia obviamente fue un contexto que provocó estas inquietudes y preguntas que estamos planteando. Y también con María hicimos, y con otras colegas, un equipo interdisciplinario, hicimos una exposición temporal en el Museo Nacional de Historia Natural que se llama El viaje de Quan Con, que también es un antecedente importante para contextualizar este proyecto. No sé si ustedes conocen Quan Con, pero es una deidad importante para la población cantonesa. Y en Chile, en muchos restaurantes chinos de dueños cantoneses, es una figura junto a Guan Yin que es muy presente. Y en este museo tenemos una colega, un curador en el museo, Francisco Garrido, que encontró en una de las cajas del museo esa figura y esa deidad que fue donado durante la Guerra del Pacífico. Es decir, fue donado en este estado hace un siglo, que nos llama la atención la presencia de un objeto que es testigo y evidencia de la presencia larga, no solo de esa población, pero también su material cultural, ¿no? Que es ahora que hoy en día también es muy presente en los restaurantes. Así que llama atención esa continuidad de prácticas culturales y creencias culturales también de esa población. Em, para esa exposición también tuvimos que entrevistar personas de ascendencia asiática que son chilenos, chilenas, que nos dio, por ejemplo, esta cita potente sobre por qué esa deidad fue y es muy importante porque representa seguridad y un ente protector para personas indefensas. Así que, y eso es una figura donada moderna de una de estas familias. En este proceso hicimos también un proyecto colaborativo con la comunidad, es decir, pedimos también fotografías personales, familiares, para contextualizar la migración china en esa exposición. También tuvimos el apoyo de académicos quienes trabajan en el tema y nos llegaron muchas fotos muy antiguas y nos llamó de nuevo, ¿no? Mucha atención de la antigüedad de estas fotos y también la diversidad de estas familias, que es muy evidente en estas fotos que se tratan de hombres chinos casados con mujeres chilenas, ¿no? Y esa historia queda bien invisible porque por las representaciones que habló María, ¿no? De esa idea de que los chinos son segregados, se casan entre ellos, son nuevos, son mal integrados, no hablan bien, pero tenemos la convicción de que obviamente por la historia existen muchas personas chilenas, muchas familias diversas, y queremos rescatar esa historia, ¿no? Y por la historia traumática de racismo, xenofobia,
histórica hacia esa población, China en particular, asiática en general, había una tendencia de borrar esa historia, ¿no? Cambiar los apellidos. Así que por eso es una teoría que manejamos, una hipótesis de por qué quedan invisibles también, ¿no? Porque por esfuerzos de estas personas y sus familias de esconder, disminuir, pasar piola, como decimos en Chile, y también por el racismo y xenofobia de la sociedad, ¿no? Es como esa dinámica. Así que con todos estos contextos planteamos estas preguntas para este proyecto. Y el objetivo de este proyecto es rastrear lo chileno asiático a través de una examinación de experiencias y actitudes de personas chilenas de ascendencia asiática hacia ideas de pertenencia, exclusión y ciudadanía. En este proyecto queremos ampliar lo asiático más allá de lo chino, porque también la idea es comparar también entre experiencias de los grupos, entendiendo de que la racialización en Chile y a nivel regional, tal vez, es la categoría que manejamos es los chinos, ¿no? Y cuando estamos hablando de los chinos, en general incluyen personas de ascendencia coreana y japonesa también. Así que, y queremos ver también las diferencias, similitudes entre los grupos en términos de demandas políticas y preguntar sobre el factor histórico que tienen las personas de ascendencia china y japonesa en comparación al grupo coreano. Así que, por un lado, queremos examinar la diversidad de estas personas y las categorías que manejan, cómo se identifican. Y por otro lado, que también queremos ampliarlo para preguntar sobre sus relaciones de parentesco históricas y contemporáneas con individuos mestizos, indígenas y afrodescendientes. Es decir, lo afroasiático también es parte de este proyecto, porque somos ambiciosas y queremos no solo desafiar esa idea de que chileno asiático es algo compatible, conmensurable, y algo que existe ya, si quieres cuestionarlo o no, es una realidad, pero también ampliarlo diciendo que más allá de chileno asiático, lo asiático también incluye personas de afrodescendencia, personas indígenas, por la historia y por la naturaleza de los seres humanos, estar en contacto, ¿no? Y todo. ¿Por qué lo chileno asiático? En inglés es como Chilean Asianness. Es lo mismo lo que hicimos con el libro Chineseness, porque no queremos definir lo que es chileno asiático, sino rastrearlo, como ver sus fronteras, los límites de qué puede ser identificado dentro de este término. No estamos buscando definir una identidad o un grupo cohesionado, sino seguir los significados y características y experiencias compartidas por estas personas. Así que esos son los objetivos. Analizar también las similitudes y diferencias entre generaciones, grupos y periodos de tiempo. Así que estamos hablando con personas de primera generación que son nacionalizados chilenos, hasta personas de quinta generación. Es como los datos que tenemos hasta ahora y ha sido súper interesante rastrear las diferencias generacionales y ver sus aspiraciones individuales que pensamos que va a ser muy distinto si estamos hablando de una persona de segunda generación o de quinta generación, por su lejanía con el migrante original, porque ellos hablan como de esa manera. El migrante original es el bisabuelo chino, ¿no? Y tenemos una diversidad de escenarios. La metodología de este proyecto, principalmente en español, porque estamos trabajando con chilenos, con opciones de inglés para las personas que, no sé, fueron a colegios bilingües y prefieren hablar en inglés. Chino mandarín también es una opción y coreano, aunque hasta el momento todos han elegido de dar la entrevista en castellano. También con términos a veces en chino mandarín, cantonés y coreano y japonés.
Santiago no es Chile, así que también estamos haciendo esta investigación en el norte de Chile y también en el sur. El norte por la migración histórica y porque también hay más organizaciones y colectivos activos. Em, en el sur porque pensamos que hay más posibilidades de encontrar familias asiáticas e indígenas, donde hay una presencia más fuerte o bien distinta de la población indígena en el sur. Em, Eso, la muestra, pensamos en 70 entrevistas en profundidad, aunque pensamos que igual vamos a hacer más hasta que llegamos a una saturación de datos. Em, Nos centramos en personas de origen asiático oriental por su racialización compartida y porque constituyen la mayoría de la población asiática en Chile. Y va a ser diverso en términos de profesión, nivel socioeconómico, y se busca equidad de género. ¿Cómo vamos a reclutar o encontrar estas personas? A través de líderes de las asociaciones relevantes, pero también contactos personales, estudiantes, amigos, conocidos. De hecho, nos han llegado muchos contactos a través de las universidades y de redes sociales. También publicaciones en las redes sociales cuando estamos intentando de ampliar la muestra, por ejemplo, buscar personas de cierto perfil y después realizar un muestreo de bola de nieve. Es un proyecto colaborativo, es decir, estamos en un proceso de reuniones con colectivos, pero también con individuales. Empezamos con la pauta de entrevista, donde obviamente proponemos una pauta, pero también nos interesa o nos interesaba, porque estamos en otra etapa ya, saber qué piensa, cómo se sienten las primeras entrevistadas, cómo te sientes, te hace bien, te hace sentido las preguntas, qué falta, qué aspectos te gustaría que abordamos en estas entrevistas que no están. Así que un proceso colaborativo en el desarrollo de las pautas. em, También hemos tenido varias reuniones con unos grupos para socializar el proyecto y también preguntar cuáles son tus necesidades, cómo te podemos apoyar, ¿no? Y son muchas tareas que, que nos han dado. Pero hay mucho interés, mucho entusiasmo, mucha buena disposición de estos grupos. Y también en el segundo año del proyecto, es decir, pronto, vamos a tener una reunión para presentar los resultados preliminares y preguntar las personas que participan y que han participado qué piensan sobre el proceso para darnos retroalimentación para poder cerrar el proyecto bien. Em, Eso, resultados preliminares, porque no hemos publicado mucho sobre el tema y no queremos divulgar demasiado, por eso se trata de qué es el proyecto, ¿no? Pero hemos hecho muchas entrevistas de profundidad entre primera y quinta generación y lo que podemos decir es que hemos encontrado discursos de doble filo, es decir, experiencias fuertes, a veces ha sido violentas, de racismo en su infancia principalmente y diversas maneras de enfrentarlas. Lo más común es o ser violenta, como pelear explícitamente como niños o adultos para disminuir la recurrencia de estas incidencias o minimizarlo. Es decir, minimización de racismo ha sido un patrón fuerte de ya, ¿para qué hablar de estos temas si estamos bien? Y no queremos hablar de estos temas por mi papá, por mi abuelo. No queremos ser víctimas, no queremos esta narrativa de victimización. Así que minimización de racismo ha sido un patrón interesante de observar. Y por otro lado, también hay un reconocimiento de su estatus hoy como minorías deseables y pertenecer a unas culturas y cuisina que hoy en Chile al menos están de moda. Así que hay harta ambivalencia, ¿no? De cómo reconciliar sus experiencias fuertes de racismo, especialmente en su infancia y siendo adulto en estos años, con la llegada de K-pop, con anime, están de moda, ¿no? Em,
y esa idea de que sus hijos tienen y van a tener otras experiencias siendo niños con ascendencia asiática en escuelas chilenas. Es decir, hay una diferencia generacional importante y también ha sido súper interesante ver que las experiencias en Santiago ha sido muy distinta con experiencias de personas que viven en el norte de Chile, que está más acostumbrado a la migración china y también a migración en general. Otro resultado preliminar es que no existe mayor interacción entre los grupos. Es decir, cuando preguntamos, ¿quiénes son tus amigos de ascendencia asiática? ¿Tú tienes amistades con personas de ascendencia coreana o japonesa? En general, no. Y quiero terminar con unas citas interesantes sobre el tema de cambio generacional, ¿no? Una persona de tercera generación de ascendencia japonesa dice que en sus tiempos ser japonés no estaba bien. Era un poco peor que ser chino hoy. Así que hay una conciencia de que hoy ser japonés está bien, pero ser chino es bueno, pero quizás también hay sus lados negativos, como mencionó María, ¿no? Así que Japón no era bueno. La gente no le gustaba mucho por la Segunda Guerra Mundial también, ¿no? No es lo mismo que ahora, donde la cultura japonesa es tan admirada en muchos aspectos. Entonces, el contexto ha cambiado mucho, donde cuando yo estaba en el segundo grado, las cosas han cambiado muchísimo, como en la percepción de los chilenos hacia los japoneses y la cultura japonesa. Y eso es de una persona de ascendencia china que decía, cuando yo era chiquitito, mi mamá me mandaba baozi al colegio, que es estos panes que ven aquí. Y los niños dicen que, ¿qué está comiendo este loco? ¿No? Qué asco, incluso decía. En cambio, cuando mi hija hoy lleva baozis, las amigas saben lo que es y también piden, dame, comparte, porque es comida distinta, asiática, y es rica, las personas conocen. Así que es como el cambio cultural, generacional es grande, ¿no? Em, Mira, eso es la percepción y la visión del papá. Yo conozco la familia, hacemos etnografía y yo puedo ver que también su hija no es que todo bien y es la chica más popular, también tiene sus desafíos. También me cuenta de los desafíos que tiene, que quizás no quiere hablar mucho con sus papás, ¿no? Así que es bien complicado. Las cosas han cambiado, pero tampoco es un chileno más, ¿no? Así que con eso como marketing, promoción, voy a cerrar y para poder hablar más sobre las dos presentaciones. Gracias por la atención. Bueno, gracias a las dos. Yo había propuesto que escribieran preguntas en el chat y demás para poder armar una discusión o demás, pero como no hubo durante este intervalo, propongo que quizás Máximo tiene la mano levantada, así que, que quizás Yo tengo preguntas, pero no las escribí. yo también tengo un montón de preguntas, o sea, creo que somos varios los que tenemos muchas preguntas, pero bueno, Máximo levantó la mano primero, Luciana, así que le damos la palabra a Máximo y si quieren pueden ir levantando la mano, tampoco somos tantas personas finalmente, así que creo que podemos organizarnos y a veces oralmente es más fácil, así que bueno, Máximo, Da te doy igual, la si palabra. alguien había levantado la mano antes y no lo vimos. Ok. No, no, Bueno, fuiste muy rápido, Máximo, o sea, la gente estaba no, terminando de aplaudir y ya te tu mano iba, iba- levantada. iba a poner manito de aplauso, Claro, pero después me apareció y dije, bueno, ya está. ya está, Levanto la ya que mano. estoy. No, no, Porque no igual había iba a nadie. preguntar. Bueno, muchas gracias María y Caro. Me alegra mucho que puedan estar presentando su trabajo en este grupo de CONICET, que es muy, muy importante para todos los que trabajamos sobre temas relacionados con China. Y como dijo María y Carol, la colaboración que ya hemos empezado me parece realmente muy importante porque, primero porque es Primero porque es muy importante realmente estamos trabajando sobre fenómenos que no, sería analíticamente un error ceñirlos al marco Estado nacional, porque estamos trabajando sobre fenómenos que trascienden las fronteras nacionales, que son muy móviles, actores, ideas, prácticas, mercancías que se mueven, y creo que la colaboración es necesaria para abordar el fenómeno que estamos estudiando, sea en clave histórica, sea en clave
más presente. Cualquiera de las dimensiones que toquemos tienen este carácter transnacional o regional al menos. Y yendo a preguntas bien específicas, primero para María, que está súper interesante, buenísimo todo lo que presentaste de representaciones. Me interesa sobre todo la cuestión de las ambivalencias, que un poco es lo que aparece en lo de Carol hacia el final. O sea, que no es todo blanco-negro, que hay muchos tipos de orientalismos, que estos orientalismos van mutando, hay orientalismos positivos, orientalismos que agencian a las personas, orientalismos que las restringen en un campo específico. La pregunta es, ahí la cuestión de, que no sé si lo han explorado, más lo regional, local dentro de Chile. Es decir, porque bueno, vos trabajaste sobre el marco chileno, pero ¿qué pasa con los medios en Tocopilla, en Magallanes, en el sur, en Iquique, donde hay una fuerte presencia más de mercancías que de actores? Bueno, no, entonces, porque, o sea, y en aquellos lugares donde hay fuerte presencia de inversiones chinas, aunque no haya tantos chinos como en personas. Pienso acá en el caso de, acá hay colegas de Jujuy, de Catamarca, en Salta, bueno, que eso es una pregunta que nos estamos haciendo desde acá. ¿Qué pasa con esos lugares, las representaciones, el plano simbólico en esos lugares donde hay una fuerte presencia china de actores, de capitales, bueno, de mercancías? Y la otra tiene que ver con representaciones, si puedes especificar de qué estamos hablando. Estamos hablando de personas, o sea, los chinos, las chinas, del Estado, cultura, culturas, mercancías, o sea, especificar un poco más, si bien vos lo hiciste en la descripción de todos los capítulos, pero bueno, claramente hay muchas cosas que entran dentro de la categoría china. Y con respecto a lo de Carol, que también una cantidad de cosas súper, súper relevantes para pensar lo que estamos haciendo desde acá, mi pregunta es sobre la cuestión de de clase. ¿Cómo opera la categoría de clase en todo lo que vos contaste? Porque hacia el final aparece algo muy, muy relevante, incluso a nivel analítico, que es esta idea de la minoría deseable, ¿no? Bueno, ¿qué transforma, o sea, y ahí en términos generales, qué transforma a una minoría en deseable en el Chile de hoy? ¿Y por qué se volvió cool lo chino? Porque ahora muchos que, pero mi abuelo es chino, mi abuelo es, mi abuelo es taiwanés, pero bueno, entra como chino porque Taiwán. Entonces, esta cuestión de el pasaje de, como me dijo un empresario chino con muchos años acá, me dijo, yo pasé de ser del chinito, que era el chinito, a ser un signo pesos caminando. O sea, hacer... entonces, bueno, esa transformación, ¿no? Y la categoría minoría deseable está buenísima, deseable, ¿por qué deseable? ¿Hay un blanqueamiento de lo chino? ¿Hay una desorientalización de lo chino o todo lo contrario? Justamente una exageración de lo chino para transformarse en deseable para el mercado laboral, para el mercado matrimonial, para qué tipo de esfera social. Gracias. Lu, ¿querés hacer tus preguntas y después... Eso. Eso, perdón, ahí está. Sí. Bueno, muchísimas gracias a las dos. Un placer escucharlas e ir conociendo un poquito más de sus trabajos cada vez que nos encontramos presencial o virtualmente. Voy a tratar de ser como muy, muy sintética con las preguntas. Para María me quedó como dando vueltas en la cabeza algo que dijiste al principio, pero que no desarrollaste en la presentación porque no era el tema. Pero vos dijiste que habías hecho investigación con archivos diplomáticos y es un área en la que a mí me gustaría, o sea, como que tengo pendiente entrar en ese campo, en esa investigación. Pero bueno, socióloga y antropóloga, cero archivo. Entonces, nada, si me podrías compartir un poquito como tu experiencia y algunas, no sé, indicaciones o sugerencias para el trabajo con archivo diplomático, te lo súper agradecería. Me llevo un montón de otras referencias literarias de otras
de otros países de Latinoamérica. Me resultó muy interesante, voy a bajar el libro. Y para Carol estaba pensando, bueno, permanentemente estaba pensando la comparativa con mi trabajo de campo, con mis investigaciones, con algunas que hemos hecho junto con Máximo, con Flor. Em, y me quedé pensando en esto porque en Argentina el argentino es una categoría bastante fuerte, ¿sí? Que surge en esto que decía Máximo de, bueno, de ser chinito pasas a ser argentino y después es como un estadio medio y después pasas a ser el signo pesos con patas, ¿no? Pero es desde la pandemia y desde, bueno, esta nueva imagen o esta imagen mejorada de China en Argentina, muchos migrantes y descendientes se sienten orgullosos de ser chinos. Entonces la categoría argentino les sirve como, bueno, tener una pata acá y una pata allá. No es que no son ninguna de las dos cosas, son las dos cosas, ¿no? Entonces, como que reúnen lo mejor de las dos posiciones, identificaciones, ¿sí? Pero bueno, me preguntaba esto, ¿no? ¿Por qué no sale la categoría chino-chileno? Y ahí, en ese sentido, me parece que la pregunta de Máximo iba por ese lado, digamos, ¿qué tiene Chile para ofrecer a estos migrantes? Digamos, ¿por qué no es atractivo ser chileno? O por qué sí es atractivo ser chino, digamos, y como pensar en los dos contextos, cuáles son los pros y los contras de esas identificaciones, haciendo una separación permanente, diría yo, entre práctica cultural e identificación, ¿no? Porque ponerse la camiseta para ir al estadio es una práctica cultural chilena, pero eso no redunda en una identificación como chileno, ¿no? ¿Y qué más? Ah, y una cuestión así, un datito como muy... Y la pandemia también fue fundamental para la organización, no te diría política como otros colectivos como los afrodescendientes en Argentina, pero sí una movilización mucho más activa en redes sociales y en organismos públicos argentinos que como que se corrieron un poquito de la idea de minoría modelo, ¿no? Tampoco son tan activos políticamente como otros colectivos, pero ya les está incomodando esta idea de minoría modelo, ¿sí? Porque no les está dando los resultados frente al racismo, la xenofobia y todo eso. Y un datito que quería preguntarte en esta permanente comparación con el caso argentino es, nombraste los culíes chinos que llegaban a Chile y yo quería preguntarte si hay alguna idea de cuántos eran, porque a Argentina llegaron muy, muy, muy poquitos. Entonces, bueno, como para tener el dato para comparar. Pero bueno, muchísimas gracias. Bueno, voy a preguntar. Tengo una pregunta muy puntual para María. ¿Me escuchan, no? ¿Verdad? Sí. Sí. Tengo una pregunta puntual para María, que de curiosa nada más. Vos hablaste de 2 ediciones de la novela de Bellatín y me preguntaba esas 2 ediciones a qué se deben, ¿no? ¿Fueron ediciones autorales? ¿Fueron ediciones, no sé, de la editorial? ¿O cuál fue como más algo de la génesis de por qué hay 2 ediciones distintas? Porque en general cuando hay una segunda edición hay como correcciones y demás, pero nunca no siempre hay un cambio tan importante como el que mencionás. Me parecía, bueno, eso, por un lado, y por otro lado, nada, digo, súper interesante todo, me resonaban todo el tiempo otros libros, no sé si estos son, yo no terminé, empecé a leer el libro, no terminé, pero bueno, no sé si el recorte es solo estas novelas o si hay otras novelas, y pensaba en el caso de la novela de este escritor colombiano, que ahora es de hecho ahora es el embajador de China, de Colombia en Chile, que también es interesante para otra mirada, ¿no? Sobre China, muy diferente de lo que aparece en otras novelas. La segunda pregunta en realidad es para las dos,
por este proyecto en el que están trabajando. Como les decía al comienzo, antes de que se conectara el resto, yo trabajo bueno, con familias chinas acá en Argentina y con las políticas que las familias hacen para la enseñanza del chino, del español, y qué lenguas se usan en la casa, qué lenguas... Y todo esto deviene de una pregunta quizás más previa mía de investigación, que tiene que ver con que si se produce en el contexto migratorio la transmisión de las lenguas de migración, ¿no? En particular, en el caso de las migraciones chinas, de la lengua oficial de la República Popular China, pero también de las otras lenguas chinas, ¿no? El Fujianhua, el Shanghai-hua, etcétera, etcétera. Esa era mi pregunta original y tenía que ver con una historia, esto es larga la pregunta, que tiene que ver con una historia migratoria de Argentina, que históricamente en Argentina las migraciones abandonan sus lenguas de migración, la migración italiana, salvo algunos pequeños grupos migratorios. Que esto tiene que ver con una conformación de nación que es como, bueno, Argentina es una nación homogénea donde se habla una única lengua, que es el español, y donde todas las personas somos argentinas. Y esa argentinidad no incluye en principio a las personas indígenas, y a esto va mi pregunta, ni a personas afrodescendientes. O sea, argentino es de alguna manera blanco, descendiente de europeos y que habla español, ¿no? Eso sería como... Y el que no, bueno, busca la forma de blanquearse, acercarse a esa europeización. Me preguntaba esto porque yo no conozco el caso chileno, pero ustedes tienen una fuerte presencia y una importancia muy grande de las comunidades mapuches, mapudungún. Entonces pensaba en esta línea, ¿qué pasa con esta idea de qué es ser chileno? Cuando ser chileno me parece, visto desde afuera, que hay mucha más presencia de un otro no occidental. Lo pensaba a raíz de algo que dijiste, María, que es que Chile se piensa como occidental. Bueno, occidental europeo o occidental mapuche, y cómo se construye esa identidad chilena en relación con lo mapuche, y en esa línea cómo entra, ¿no?, lo asiático en una construcción identitaria que quizás está más cerca, no sé, no lo sé. Bueno, esa es la pregunta. Para las dos, por eso puede responderla cualquiera. Y listo, gracias. Vuelvo a mi rol de moderadora. Las dejo hablar si quieren y después, si hay alguna otra pregunta, podemos seguir. Muchas gracias. Son hartas preguntas. Yo creo que tal vez respondo, después responde Carol y tal vez después respondo yo de nuevo, así pensando en cómo van las ideas. Voy a partir con la pregunta de Luciana sobre los archivos, sobre qué hacer con los archivos. Bueno, hay que tener mucho tiempo. Eso es fundamental, que no es tan fácil estos días, y aprender a navegar cómo se ordenan los archivos. Digamos, yo creo que los archivos diplomáticos tienen fama de ser muy simples y ordenados, digamos, pero no lo son necesariamente. Y los archivos diplomáticos, yo diría que una cosa que es interesante, yo el que conozco en realidad bien es el de Chile, es que en el caso, digamos, el fondo se ordena como fondo histórico, luego como fondo países, pero lo que es interesante es revisar también, si uno parte desde China, por ejemplo, uno ve la carpeta china, pero a veces la carpeta de Inglaterra puede tener información interesante sobre China. Entonces, pensar quién tiene intereses en el tercer país, digamos, con el cual Chile tiene relaciones diplomáticas y por lo tanto tiene la carpeta china en específico. Entonces hay una suerte como de usar el archivo como una biblioteca en donde uno puede ir buscando los libros anexos, digamos, que están al lado, que a veces pueden ser más reveladores sobre los documentos. Y también leer los silencios del archivo. En Chile hay muchas, digamos, es bastante más escuálido el archivo post-73 con respecto de cosas de China, por ejemplo. Entonces, digamos, qué es lo que está pasando ahí, etcétera. Pero eso es interesante. A mí me gustan mucho los archivos y quisiera tener una vida paralela para estar en el archivo. Y volviendo a la pregunta que hacía Máximo, y voy a partir también al revés ahí, digamos, en la respuesta, uno sobre el imaginario, ¿qué es? ¿Son personas, son comercios, son documentos? Yo diría que son personas, son objetos, son lenguajes, es comida, es mercancía, que hace una constelación, digamos, que tiene que ver con este imaginario sobre lo chino.
y luego cuando uno va a trabajar, en el caso del proyecto que estamos ahora con Carol, con personas chinas, en el fondo es interesante ver cómo esta constelación de imaginario, que incluye además cosas no necesariamente chinas, pero coreanas, asiáticas, japonesas, por ejemplo, puede relacionarse con la experiencia de estas personas. Y por ejemplo, en los malls chinos es interesante ver el tipo de producto que venden, digamos, y cómo algunos son distintos, en algunos casos se vende comida, en otros no, en otros ropa, en otros no, pero cómo también las personas que se relacionan con esos espacios lo leen como lo chino. Entonces lo que se venda en ese espacio termina siendo un producto chino, que son en su mayoría, pero uno puede pensar que no que exclusivamente. Entonces en ese sentido creo que por un lado es interesante pensar los imaginarios desde un nivel macro y después ver en el fondo cómo se manifiesta en un nivel específico. Y ahí salto a lo de las ambivalencias y el uso del autoorientalismo, que es muy fuerte, digamos, en el caso de los restaurantes chinos, por ejemplo, el cómo presentar un restaurante chino que sea lo más chino posible en términos de cómo es percibido, digamos, o que sea visto como fusión y cuáles son los marcadores de identidad y de autenticidad, digamos, presente en esa también construcción de definición que también se alimenta de estos mismos orientalismos y cómo se puede usar de manera estratégica y quién tiene derecho a usarlo de manera estratégica y cómo se usa. Y creo que esas ambivalencias están, digamos, y están en las diferentes generaciones y cuando uno hace entrevistas, que para mí ha sido algo nuevo, digamos, la historia oral es algo distinta, digamos, al trabajo desde la antropología, y he aprendido mucho desde la antropología, y el tipo de pregunta, digamos, y las respuestas, es interesante ver cómo eso se puede ver de ciertas maneras, y cómo la ironía también juega un juego, ¿verdad? De cómo es. Y volviendo finalmente a lo de las diferencias dentro de Chile, y ahí voy a dejar que Carol tal vez hable un poco más, porque hemos visto diferencias, digamos, hay como un contexto regional que es muy fuerte en términos de las entrevistas. Y en el caso de Chile, el norte ha sido estudiado porque es la migración histórica, Santiago menos, y de cierta manera como que se tiende a desaparecer lo chino en la ciudad, digamos, en la urbe capital. Pero con los malls chinos hay una visibilización muy fuerte y los restaurantes chinos son también una presencia muy fuerte de esta idea de lo chino. Y si voy hacia el sur, que en el caso de Chile es interesante porque los malls chinos están apareciendo en todas las ciudades, en todos los pueblos de todo Chile, digamos, diría que tal vez la Patagonia, digamos, insular y del sur tal vez menos, pero incluso, digamos, hasta Chiloé, en un pueblo de 5.000 personas hay 3 malls chinos. En la ciudad que es capital, digamos, no sé, 35.000 personas, hay 15 malls chinos o 10 malls chinos. Entonces, los estamos estudiando, pero hay ahí como una dimensión muy, muy explícita de este espacio que se reconoce como chino, que se llama mall chino y que es atendido en su mayoría por una persona china. Entonces, que es este espacio también de contacto. Y al mismo tiempo, si uno cruza esto, pensando en el mismo imaginario, en términos de inversión china, la inversión china es principalmente a través de los malls chinos, porque si no son empresas que están, porque en Chile hay menor inversión china aún de empresas chinas directas, sino que son empresas que están siendo compradas por empresas chinas, cambia el nombre, entonces no necesariamente es la llegada de una empresa, sino que es una empresa que simplemente cambia el nombre. Entonces, en el caso del litio, que vamos mucho más lento que Argentina, en términos de la extracción, no hay todavía una empresa china extrayendo el litio. Entonces, ahí también hay un espacio que es interesante de ver. Y cierro con lo de las 2 ediciones. Florencia, yo traté de comunicarme con las editoriales, no me resultó. Velatin no me resultó en su momento y lo tengo pendiente. No me importó mucho en términos de mi análisis y ahí fue interesante ver también cómo un historiador busca algo, pero desde los estudios literarios se buscaba otro. Porque después encontré en un blog en internet un texto escrito por Velatin donde hace referencia al libro, pero sitúa o sea, si la primera historia es explícitamente situada en China, la segunda historia es imaginariamente situada en China porque los referentes están, pero salen los nombres propios, pero igual se llama La Escuela del Dolor Humano de Sichuan, ahí está China.
En este tercer párrafo eran los Andes, la historia era en los Andes y eran referentes andinos. Entonces, en el fondo había una descolocación en estas distintas como ediciones y versiones del libro, pero tengo pendiente de latín. Me asusto, ¿qué me va a decir? Dime? Gracias. Gracias, María, por haber respondido a varias de estas preguntas. Y gracias por las preguntas también, es súper interesante pensar sobre el argentino. El chileno en este contexto es bastante distinto. Tampoco, yo creo que tampoco esa idea de peso con patas, ¿no? No sé si María y los chilenos aquí están de acuerdo. No, para mí es una sorpresa, me sorprende mucho que ustedes están, que hay un fuerte vínculo entre capital y lo chino, como algo homogéneo, ¿no? Minoría deseable, yo creo que minoría deseable igual no es lo mismo que minoría modelo, porque en Chile no existe los chinos como, o los asiáticos como minoría modelo, como lo que pasa en Estados Unidos, ¿no? Como no son profesionales, no son personas calificadas, especialmente en el imaginario, ¿no? Deseables en términos de que son trabajadores, no son delincuentes como otros grupos, y en este sentido, y como que está de moda, ¿no? Pero no son de modelo, no son profesionales, médicos, ingenieros, no. Em, Así que en ese sentido, yo creo que la población asiática en el imaginario está asociada más con la clase em, bajo, es decir, con los restaurantes. Cuando hablamos de migración china, quizás es de sorpresa, no sé si María está de acuerdo, pero las personas están asociadas con el centro de Santiago, con la zona peligrosas. No están pensando en las inversiones chinas. Así que tu comentario, Máximo, sobre presencia china sin personas me hace mucho sentido, de que cuando estamos hablando de inversiones, son ideas imágenes, pero sin personas. Cuando estamos pensando en una persona china en Chile, se trata de un restaurante, el dueño de un restaurante, el trabajador que no tiene buena educación. Quizás está cambiando, está diversificando mucho con Huawei, con la minería, está diversificando, pero quizás el chino ejemplar todavía sigue siendo como la persona que no habla bien español, etcétera. En términos de la muestra que estamos trabajando chilenos de ascendencia china, dejando al lado como la persona de ascendencia japonesa y coreana para esta charla, hay una diversidad para la población china. Para los japoneses es difícil encontrar una persona de clase media o baja. Es muy difícil. Pero la población de ascendencia china, bien diverso, ¿no? Bien diverso. Y también Chile es bien clasista, es muy difícil para las personas chinas con mucho capital entrar en este círculo de élites chilenos. Y que quizás María puede desarrollar más este punto. Em, Sobre la racialización y el uso estratégico de identidad, es lo que escucho, ¿no? Sobre cómo capitalismo racial o capital racial, cómo maneja a estas personas. Yo creo que hay una parte que es voluntario, agencia, y también, pero la racialización es principal, porque hay muchas personas que no pueden identificarse como chileno porque no son reconocidos o identificados por otros como chilenos, ¿no? Siempre es el chino del grupo. Así que tenemos que hacer una diferencia entre personas que tienen ascendencia de cuarta generación y ya no se ven, no aparecen muy asiático, y el uso estratégico tal vez de este grupo, ¿no? Pero personas de primera, segunda generación que son de ambos padres chinos, van a tener una experiencia bien distinta en términos de su relación, de su experiencia afectiva con lo racial. Em, Eso es lo que puedo decir. Para el grupo, interesante para mí, porque es mi primera experiencia trabajando con los chilenos de bisabuelos, de abuelos
chinos, ¿no? Es decir, hay una lejanía con el migrante original y también no hay transmisión cultural, no hablan chino mandarín ni cantonés, pero están después de, no sé, silencio y olvido de generaciones por una negación de sus antepasados. Los jóvenes hoy existen muchos recursos, pueden aprender chino mandarín gracias a los institutos que antes no habían, ¿no? Si tu padre no te habla en chino, no hay cómo aprender. Pero ahora hay una intencionalidad detrás de esa identificación que es bien interesante porque igual como dice, confiesa que sobre transmisión cultural no tenemos nada, solo tenemos el apellido y este antepasado que llegó hace un siglo, ¿no? Pero dice, cuando yo pregunto, ¿por qué es importante para ti aprender chino mandarín? Y dice de manera muy explícita, porque eso me hace más chino. Y eso es muy interesante, este tipo de reflexiones, de yo quiero ser chino básicamente, ¿no? Y también hay reflexiones que dice que mi mamá salió muy asiática, siendo una persona de tercera generación, aún no sé, los genéticos, la sangre, en la narrativa que es fuerte, pero a mí no paso piola, yo me aparezco muy chilena y me gustaría parecerme asiática. Y para mí, estos dichos son bien interesantes, dicen mucho sobre el capital racial, quizás, o el capitalismo racial que estamos ahora, porque estas personas están poniendo un valor social, cultural, quizás económico en eso a parecer asiático, que sus antepasados experimentaron como algo súper negativo en todos los sentidos. Tú pierdes capital social, cultural, económico al aparecer chino o china, ¿no? Em, Así que es muy ambivalente. Me imagino porque estas familias están en conversaciones y las experiencias de los jóvenes hoy es bien distinta. Pero no he identificado o no hemos identificado de manera muy explícita un vínculo de que si digo que soy de ascendencia china voy a tener más oportunidades laborales. En ese sentido, directo, explícito, todavía no. Lo que hemos visto es solo una entrevista de ascendencia japonesa, donde es complicado la historia, pero un peruano, una chilena que tiene su ascendencia japonesa es a través de su padre peruano. Y el peruano, cuando llegó, experimentó tanta discriminación que decidió decir que soy de ascendencia japonesa para alejarse de esa identidad estigmatizada peruana. Y solo en este caso, para él ser japonés em, fue mejor, porque, eres japonés, más trabajador que los peruanos flojos, por ejemplo, ¿no? Así que es bien complejo. Y con ese ejemplo también nos hemos dado cuenta de que la historia hablando de esa población o estas poblaciones en Chile, siempre nos lleva hacia otros países, Perú, Venezuela, Panamá, Estados Unidos, que es bien lindo también y por eso necesitamos colaborar y estar en conversación con ustedes. Em, Otra cosa, perdón, por la extensión, es que las personas, la dinámica de la llegada de la inversión china, China moderna, los moles chinos, em, y con los grupos más antiguos, digamos, es que hay también una tensión, ¿no? Especialmente en el norte de Chile, donde hay más presencia, más identidad, más colectividad de personas de ascendencia china, donde sus abuelos, bisabuelos son chinos. Em, Hablan muy de repente sobre la cultura china, que somos chinos, hay mucho esencialismo, pero cuando yo les hago la pregunta sobre los moles chinos y cómo llevan ustedes con los nuevos migrantes, hacen una distinción de que no somos a lo antiguo, somos la migración antigua. Ellos son bien distintos, así que también hay una distinción de que ellos y nosotros. Es decir, hay muchos layers entre los grupos, ¿no? Pero eso también es lo que vemos en otras partes del mundo con la diáspora china. No sé si les he respondido a todas las preguntas, pero dejo la palabra a María o quizás otras preguntas, comentarios. No, yo Dale. solo quería agregar cortito, perdón, em, sobre el occidental mapuche. Yo diría que ahí lo occidental se opone a lo indígena, digamos, o sea, Ujú, es claro. como, y se aleja de lo latino, o sea, como que es, o eres como que eres, o sea, el querer ser West, o sea, lo vemos como desde esa perspectiva, como de querer ser
occidental, que hay una identificación con lo occidental que se desidentifica de lo indígena, digamos. Y Ujú. entonces en esa dinámica es que, digamos, aparece lo chino. Entonces lo chino también se vuelve otro en relación con este ser occidental, y que en las entrevistas ya empieza a cambiar, porque nos vamos encontrando con identidades que tienen mucho mayor contacto con lo indígena, o podrían ser afrochinos, o Mm, sea, así como afrochino también mapuche chino, digamos, que es como esta otra dimensión claro, que igual queremos explorar. gracias. Sí. Vero, Verónica Flores tenía la mano Sí. levantada, si querés hacer un pequeño comentario. Bueno, muchas gracias a ambas, María y Carol, por las exposiciones. Voy a ser muy breve, más que preguntas, porque ya no da el tiempo de, de la reunión de hoy, pero más que todo un comentario, un poco también abriendo el espacio para la práctica interdisciplinar y lo que permite también el poder escucharnos y poder generar preguntas en común, pensando desde distintas disciplinas, ¿no? Pensaba, María, cuando nos compartías un poco el recorrido de tus análisis y el corpus documental que fuiste trabajando, tanto corpus literario como también corpus de fuentes diplomáticas, cómo aparece también la importancia de la imagen visual. Yo trabajo particularmente la circulación de imágenes visuales y cómo eso también genera un impacto en la construcción de imaginarios. Pensaba también cómo en tanto las imágenes llegan antes que las palabras, cómo colabora en la construcción del imaginario la mediación que realizan las imágenes, ¿no? Cómo en esa construcción también hay una mediación a través de una construcción de la mirada respecto de la otredad, que está fundamentalmente atravesado por la cuestión de el ver, pero también el ser vistos y poder producir un ejercicio de pensamiento a propósito de eso. Pienso que es interesante toda la producción, no solamente de imágenes visuales, sino también de objetos y de lugares que ponen en evidencia esto, y cómo también, bueno, podemos pasar de la representación a la presencia, ¿no? Cómo las imágenes, los objetos y los lugares nos hablan ya no tanto de una construcción en términos de representación, sino también de agentes, ¿no? Que hacen posible una presencia de lo chino o de los chinos bueno, en Chile, pero bueno, a nosotros nos resulta también inevitable pensarlo en Argentina. Entonces, bueno, un poco comentar, y me hubiera gustado hacerte algunas preguntas más específicas, María, pero bueno, ese es un comentario que me despertaban tus investigaciones. Y bueno, y en el caso de Carol, me gustó mucho que nos compartieras también hacia el final de tu presentación esta experiencia que se dio en el museo a propósito de esta muestra que realizaron juntos con este investigador y que también tuvo el aporte del testimonio de algunos migrantes chinos. Y pensaba también cómo la cultura, siendo una dimensión simbólica expresiva, nos permite complejizar aquello que se presenta en muchos casos como estereotipo, ¿no? Pensando en que María también nos hablaba mucho sobre el poder interrumpir esos estereotipos y generar otras narrativas. Pensaba, Carol, cómo a partir de ese ejercicio que hicieron de pedirle a los migrantes que aportaran fotografías, eh, es una práctica que permite justamente a partir de las imágenes visuales, en este caso un archivo fotográfico familiar, permite, bueno, dar testimonio de las historias familiares, ¿no? De las historias personales, que en algunos casos también pueden diversificar o pueden incluso cuestionar el relato, las narrativas que vienen más desde la historia oficial, ¿no? Creo que eso es un gran aporte de las imágenes visuales en tanto no solamente soportes materiales, sino también en tanto agentes, ¿no? Así que, bueno, muchas gracias a ambos bueno, por pensar juntas, por abrirnos también a otras ideas y a otras preguntas. Espero que podamos seguir en contacto para poder ampliar nuestros marcos de referencia y nuestras preguntas. Muchas gracias. Gracias, Vero, por el comentario. Bueno, y en mi rol de moderadora debo decir que, perdón, Juan Manuel, pero ya no hay tiempo para más preguntas ni nada. Perdón, sí, estamos medio como justas de tiempo, así que perdón. Sí, nada, quiero agradecerles una vez más a las dos investigadoras que han presentado sus trabajos y que nos han, nada, como hecho hacernos preguntas, que me parece que un poco es el trabajo. Y bueno, nada, celebro que podamos seguir este intercambio entre Chile y Argentina, que me parece que siempre pensar entre latinoamericanos se hace más
fácil y pensarnos entre nosotros y pensarnos en la relación con el otro, un poco en la propuesta de María del análisis de la literatura, me parece que está buenísima, así que bueno, muchas gracias. De mi parte no me queda nada más por decir, salvo gracias y bueno, nos estamos hablando y perdón Juan Manuel. Gracias a Gracias por ustedes. gracias Bueno, por la muchas gracias por invitación. haberse Gracias, conectado. quedamos en Hasta luego. contacto. Sí, estamos Gracias. conversando Sí, por definitivamente. favor, Verónica, muy Adiós. interesante, gracias. Chao. Chau, chau, Gracias hasta Florencia, luego. Que tengan gracias. buen día desde Súper. allá en Chile.